Relax. Los secretos que guardan muchos lugares son fascinantes. Algunos muestran paisajes que enamoran e impiden parpadear. Otros con nostalgia saben a tradición y permiten soñar con los cuentos del abuelo junto al hogar. Soy Sonia Blanco y junto con mi madre somos las propietarias de esta casa de turismo rural, Casa Mairal. Era la antigua casa de mis abuelos y entonces, bueno, mis abuelos eran muy hospitalarios, les gustaba mucho acoger a toda la gente que venía aquí al pueblo, pues a vivir las fiestas. Y bueno, entonces decidimos montar este pequeño negocio, pues un poco para hacerles a ellos un homenaje y para tenerla en buenas condiciones y pues poderla disfrutar también nosotros, ¿por qué no? La casa consta de 5 habitaciones, se puede alquilar de forma íntegra o bien por apartamentos. Hay uno de 2 habitaciones y otro de 3. Bueno, la casa antiguamente estaba toda pintada de azul porque se pintaba con cal y azulete por desinfección. Y aquí, como curiosidad, tenemos este Cristo que mi abuela lo ponía en la ventana cada vez que amenazaba tormenta porque decían que el Cristo estaba bendecido y que, bueno, libraba al pueblo de pedrisco. Todos los vecinos venían para que la abuela lo pusiera en la ventana. Estamos en la primera planta, esta es la cocina. Es una de las estancias que pueden disfrutar los turistas y concretamente es la que más gusta, es el hogar con las cadieras de madera y de piedra. A mí es la que más me gusta, tiene mucho encanto. Si estas paredes hablaran, contarían miles de historias de esta casa. Aquí lo que recomendamos a los turistas es que se hagan unas costillas a la brasa o unas tostadas de ajo con estos pinchos que datan de la época de mi bisabuelo. Se pueden bajar las 2 mesas y se puede cenar aquí a la vez que se disfruta del fuego. Esta es otra de las habitaciones. Antiguamente la llamábamos la sala porque aquí, bueno, era mucho más grande que ahora, había una alcoba y ahora pues la hemos hecho un poquito más amplia. Aquí antiguamente se colocaban los músicos cuando había tormenta o estaba lloviendo y aquí tocaban en esta habitación y la gente bailaba en la plaza. Esta es una de las habitaciones, son todas habitaciones dobles, todas conservan los muebles que había aquí en la casa. Aquí, por ejemplo, está la silla de misa, pues los lavabos son todos de aquí antiguos. Este es un sillar que es original también, es todo de piedra y luego pues hemos querido guardar la misma estética para el cabecero de la cama y hemos hecho esta simulación en piedra también. Por estas escaleras accedemos al antiguo granero. Hoy es otra de las estancias de la casa, es otro apartamento. A diferencia del piso de abajo, este es todo abuhardillado y consta de 2 habitaciones con 2 baños. Este es un rincón que, bueno, a los turistas les gusta mucho porque aquí, bueno, sube la chimenea de abajo del hogar. En total tiene 10 metros de altura y la tenemos simplemente como decoración, no tiene otra función hoy en día, pero pues tiene varios objetos pues que antiguamente hacían su uso aquí en esta casa. Estamos en el antiguo corral de la casa, aquí vivían las gallinas, los conejos. Es una estancia que conectaba pues con la antigua cuadra, que hoy es una sala de juegos, y hemos decidido convertirla en este pequeño jardín terraza pues para darle un toque de frescor en verano. Es un sitio ideal para que los turistas pues puedan cenar y luego pues también pues tomar un desayuno. Aquí tenemos una barbacoa donde se pueden pues asar unas costillas y bueno, pues charlar, y la verdad es que en verano está muy bien este sitio.